Esto puede afectar en el corto plazo la rentabilidad, pero hay que ser claros de que la rentabilidad de los fondos de pensiones se debe ver en un periodo largo. La situación, luego de las medidas, vamos a cambiar de tema, de las medidas de Donald Trump, yo creo que él no se las ha imaginado. Alerta News 24 reporta hace una media hora aproximadamente lo que ha pasado con las bolsas el día de hoy. Menos 3.21 México, menos 2.28 Brasil, menos 3.66 Chile y hasta Venezuela, que se estaba salvando, menos 0.26. Y la bolsa en Nueva York, entiendo que anda por el mismo camino esta mañana, por lo que nos ha contado Guido Penano. Estamos conectados ahora con Luis Miguel Castilla, exministro de Economía, para hablar sobre este tema. Luis Miguel, muchas gracias por atendernos. Creo que no me escucha. Hola, Nicolás. Ahora sí. Días, ¿cómo estás? ¿Qué quiere Donald Trump? ¿Tú puedes entender, Luis Miguel, qué es lo que quiere con esto? ¿Qué es lo que pretende? Es difícil entender 100% lo que pretende Trump, porque lo que está haciendo son medidas son medidas inflacionarias y son medidas que se supone son para traer de vuelta la inversión a Estados Unidos. Que las fábricas en el pasado se fueron a la China, a otros países, regresen a Estados Unidos. Pero lo que él parece desconocer es cómo funciona hoy la economía del mundo, donde distintas, digamos, partes de la cadena productiva se ubican geográficamente en distintas ubicaciones. Para hacer un carro se importa los componentes electrónicos en algún país asiático, se ensambla en México, los vidrios de los parabrisas vienen de un país centroamericano o incluso del Perú, y eso se llama una cadena de producción. Y a la hora de imponerle un arancel gravoso, que puede ser de 10% o hasta 50%, lo que hace eso es interrumpe los flujos de producción mundiales, incluso de empresas norteamericanas como Apple y otras más. Entonces, lo que estamos viendo es una reacción muy, muy fuerte a una medida sin precedentes que no se veía hace muchísimo tiempo de interrumpir el comercio global. Y justamente esto daña, en primer lugar, a los consumidores norteamericanos y a las empresas estadounidenses, cosa que parece absolutamente ilógica y contradictoria, pero es lo que está haciendo el gobierno de Trump. Y estamos viendo no solamente las caídas en las bolsas, sino la pérdida de valor del dólar frente a otras monedas y la caída en el precio del cobre, en el precio del petróleo. Y todo esto ha hecho de que algunos bancos de inversión eleven su expectativa de recesión global hasta niveles cercanos al 60%, el caso de JP Morgan. Entonces, errores garrafales que está cometiendo sobre pretexto de mejorar la economía estadounidense y de recaudar recursos por este impuesto a las importaciones. Yo creo que no hay ningún economista medianamente con credibilidad de que haya dicho que esto es positivo. Esto es recesivo, inflacionario y ha puesto al mundo en jaque, absolutamente, digamos, inentendible lo que está haciendo en la primera potencia mundial. Ahora, la pregunta es cuáles van a ser las consecuencias en el mundo, porque por ejemplo JP Morgan decía el día viernes, habían hecho una proyección que un celular de Apple iba a costar, de esos que hoy cuestan entre $1,000 y $1,200, no iba a costar menos de $3,500 en los Estados Unidos. Como una señal, ¿no? Porque es un producto muy consumido y de renovación permanente, ¿no? ¿Qué puede pasar, Luis Miguel? Es decir, ¿qué es lo que nos puede esperar en los próximos días y semanas como consecuencia de estas medidas? A ver, creo que hay que distinguir dos aspectos distintos que son el impacto bilateral, que digamos de la imposición de 10% de arancel que ya entró en efecto el día de hoy a nuestro comercio
a nuestras exportaciones que entran a Estados Unidos. Eso por un lado, y el impacto que se tiene a nivel global. A nivel global, lo que tú tienes es que muchos de esos productos se van a encarecer y nuevamente el que pasa la factura, el que absorbe la factura es el consumidor que compra estos productos. Exitosa. Entonces, en tanto se reacomoda las cadenas de producción, tú vas a tener periodos de alta inflación. Ya de por sí, Trump está obligando al presidente de la Reserva Federal, al Banco Central de Estados Unidos, a bajar las tasas de interés, cosa que va a entrar en una disyuntiva muy difícil, porque por un lado, el Banco Central tiene que velar porque la inflación baje, entonces tendrías que mantener las tasas de interés elevadas, pero por otro lado también tienes el tema de recesión, y eso implica de que las tasas de interés deberían bajar. Entonces yo creo que ahí hay una encrucijada de política monetaria que se puede hacer a nivel de blindar a los consumidores de este impacto y a la industria, digamos, de lo que está ocurriendo, bajando el costo del financiamiento. Pero lo que vamos a tener, Nicolás, es que el comercio internacional en el mundo se encarece y países que dependen del comercio internacional, en particular los países europeos, los países asiáticos, van a crecer menos. Y esto, en tanto se reacomoda, digamos, todo esto implica menor crecimiento y justamente una mayor probabilidad de que haya una recesión. Y Es- una recesión, ¿qué significa? Significa de que cae la demanda externa, que caen los precios de las materias primas a nivel internacional, y mucha volatilidad financiera, como hemos visto en estos últimos días. Entonces, eso a nivel de lo que ocurre macro. A nivel de nuestro país, a ver, en el corto plazo, el hecho de que nos hayan impuesto un arancel de 10%, para algunos productos es positivo y en otros es negativo. Te doy los dos ejemplos. En el caso, por ejemplo, de las confecciones, dado que competimos con las confecciones asiáticas en Estados Unidos, el hecho de que ellos les hayan impuesto un arancel de claro. 40%, nosotros 10%, nos da una mejora en nuestra competitividad para competir en ese Exitosa. mercado. Entonces, eso es positivo. Igual para el café, los exportadores de café deben estar muy contentos porque dado que a los asiáticos han impuesto una mayor carga arancelaria, café que viene de Vietnam, de Indonesia, eso les ayuda. Pero ¿cuál es la otra situación? En el caso, por ejemplo, de la palta, que es un producto muy importante de exportación a Estados Unidos, nuestro competidor es México en ese mercado, en el mercado estadounidense. Y a México, por el momento, le han mantenido desgravada su palta. Paga cero arancel. A nosotros nos han impuesto un arancel de 10%. 10%. Hemos perdido competitividad en esa proporción. Entonces, eso, digamos, es una, digamos, hay algunos sectores que se benefician coyunturalmente y otros que se perjudican. Lo que yo creo en general es que esto no es positivo porque teníamos un acuerdo comercial vigente desde hace 16 años, el TLC, con Estados Unidos, que era un compromiso de eliminar los aranceles entre ambos países. Nosotros no cobramos aranceles a las importaciones americanas y lo mismo en Estados Unidos. Y ahora ellos han invocado una ley de emergencias y sobre pretexto de algunos reparos que tienen ellos respecto a unas políticas que supuestamente discriminan a sus empresas, nos han puesto un arancel recíproco, entre comillas, en contra de nuestras exportaciones. Y a mí lo complicado es que se está violando la seguridad jurídica, porque teníamos un acuerdo, unas normas las cuales han sustentado unos proyectos de inversión, de exportación hacia ese mercado, que han sido vulneradas por el capricho y la prepotencia del gobierno estadounidense. Entonces, creo que eso no es bueno y nuevamente, crear ganancia en el corto plazo mixta, pero esto lo que hace es que el presidente es muy malo para que cualquier país Exitosa. decida conocer los acuerdos que tiene con nosotros. Entonces, yo creo que eso no es positivo y hay otro efecto que me parece que colateral que es pernicioso, es que esto alimenta la agenda de nuestros políticos que dicen ahora, sobre pretexto de la guerra comercial, vamos a comenzar a dar normas, digamos, populistas. Hay un pleno económico que ha sido convocado por el Congreso de la República. Y yo creo que eso no es bueno, porque finalmente es aprovecharse de una coyuntura muy mala para el país, que puede sufrir por lo que ocurra más bien en el ámbito internacional ampliamente definido, y eso, digamos, es oportunismo puro y duro
de parte de nuestros políticos. Entonces, esto es una situación muy incierta. Yo no soy capaz de predecir lo que va a pasar, pero creo que los mercados están reaccionando de una forma bastante adversa, que es el preámbulo a tiempos movidos, por decirlo menos, Nicolás. Luis Miguel, yo quisiera compartir contigo lo que Guido Penano dijo esta mañana con Pedro Paredes, aquí en Exitosa, sobre el impacto que estas medidas van a tener sobre las AFP. Podemos escucharlo, por favor, es muy breve, y quisiera que nos des tu comentario al respecto. Adelante, por favor. Se va a resentir de todas maneras porque la AFP ha invertido tu dinero en distintas acciones de las bolsas de distintas partes del mundo, porque un porcentaje importante, más del 55% de tu dinero está invertido en esas acciones, en esas bolsas, pero todos los recursos que están canalizados a la compra de acciones en las distintas bolsas, hoy día en promedio valen 7% menos de lo que valían el viernes. Eso nos dijo para Exitosa esta mañana Guido Penano. ¿Qué piensas tú al respecto, Luis Miguel? Exitosa. Bueno, es cierto lo que dice Guido, porque en parte las AFPs, ¿cuál es el mandato de las AFPs? Es rentabilizar los fondos. Y los fondos se rentabilizan tanto en el mercado doméstico, pero principalmente en inversiones, en acciones, en instrumentos financieros en el extranjero. Ahora, eso va a depender en qué fondo uno esté, ¿no? Si estás en el fondo más conservador, que es el fondo uno, o el fondo, digamos, más riesgoso, que es el fondo 3. La mayoría de afiliados están en el fondo 2, que es un fondo que es un fondo de riesgo intermedio. Entonces, yo creo que esto puede afectar en el corto plazo la rentabilidad, pero hay que ser claros de que la rentabilidad de los fondos de pensiones se debe ver en un periodo largo. Siempre estamos expuestos a estos tipos de vaivenes en el mercado internacional que tienden a recuperarse más adelante. Cuando ocurrió la pandemia hubo una caída, luego una recuperación. En promedio, la rentabilidad de los fondos de las AFPs en los últimos años es de más de 10%. Entonces yo creo que la visión de análisis de ese tipo de ahorro institucional de largo plazo debe ser un periodo más largo y no fijarte en la coyuntura, porque efectivamente todos los que han invertido en acciones bursátiles en Estados Unidos y en Europa y en Asia, hoy día están reflejando pérdidas que probablemente se reviertan, pero va a haber mucha utilidad y probablemente esto haga de que los administradores de los fondos de pensiones, de los fondos de seguro, de los fondos mutuos, sean ahora un poco más conservadores ante esta incertidumbre que hay en los mercados financieros. Por supuesto. Luis Miguel, muchas gracias por atendernos. Ha sido muy gentil, como siempre.